Este es el mod más apoteósico de Terraria, y con apoteósico quiero decir grandioso, celestial, divino, fumado y exagerado, porque este es el mod que literalmente añade a la deidad suprema de Terraria, al diablo, y además expande la historia de Terraria y el Calamity mod gracias a un nuevo NPC de otro mundo. Pero mejor pasemos directo a la acción y que empiece la review del mod Wrath of the Gods. Este mod es una expansión para el Calamity mod y se podría decir que comienza cuando derrotas a Skeletron, porque en el momento que sucede, del cielo cae un ser desconocido que dice haber fallado, y su nombre es Solin. Solin da varias misiones para avanzar en el mod, como darle una zona para vivir, reparar su telescopio, y es en esta misión donde se da una probada de lo que trae el mod, porque al ver por el telescopio, además de la luna y constelaciones, se ve una grieta de vacío gigante en el espacio, una grieta que ni siquiera Solin conoce. Él solo dice tener un mal presentimiento, pero no le damos importancia, hasta que luego de derrotar al muro de carne, la grieta vuelve a aparecer por unos minutos, y esta vez muy cerca del mundo. El mod continúa después de derrotar a Cryogen, porque aquí liberamos a otro NPC llamado Permafrost, el cual nos da una llave inactiva como agradecimiento. Con esta llave hay que hablar con Solin para que nos lleve a una casa secreta en las profundidades de la tundra. En esta casa hay un cristal con un brote de árbol dentro. Solin dice que este brote tiene un gran potencial mágico y nos pide guardarlo por si acaso. Así que lo picamos y conseguimos el brote bendito de escarcha, el cual se puede plantar en la superficie, pero busca un lugar seguro. Después de esto todo sigue normal hasta la derrota de Moonlord, donde la grieta aparece una vez más, pero ahora cubriendo al sol por completo, y nunca se va. Solin, al ver esto, por fin le da importancia al problema y dice que tal vez por eso llegó al mundo. Explica que el brote bendito de escarcha podría destruir la grieta, pero necesita más poder, por lo que hay que conseguir otros 3 brotes, y así construir el Génesis, la máquina que será capaz de destruir a la grieta del vacío y devolverle la luz al mundo de Terraria. Entonces comienza una travesía por encontrar los demás brotes. El segundo se obtiene en la dimensión del vacío, y para entrar a esta dimensión tenemos que derrotar al vacío incesante, ya que al parecer este jefe es una grieta viviente. Por eso al vencerlo, aparece una pequeña grieta de vacío en el mundo, y cuando Solin se entera de esto, se manda de una a la dimensión del vacío, y regresa luego de unos segundos muy golpeado. Lo curioso es que dice no recordar nada de la dimensión, pero en sus manos tiene el segundo brote, el antibrote. Nos lo entrega y se va a descansar. El siguiente brote es el brote ardiente, y nos lo entrega a la bruja suprema Calamitas luego de vencerla. El cuarto y último brote se consigue luego de vencer a los exomecánicos, donde hay que llamar a Draedron otra vez para derrotar a la última de sus creaciones, el exomecánico que es alimentado con el poder del último brote, Mars. Este es el primer jefe que añade el mod y la primera ocasión donde vemos a Solin pelear, ya que nos ayuda cubriéndonos de los ataques de Mars con su estrella y también dispara un super rayo cargado. Al vencer a Mars, Draedron nos entregará el brote sintético y así comenzará el principio del fin. Con los 4 brotes reunidos, tendremos que plantarlos todos en una zona plana. Solin aparecerá y con un clic derecho sobre lo que antes era el brote bendito de escarcha, se inicia el Génesis. El brote comienza a concentrar toda su energía por unos segundos y cuando está listo dispara un rayo gigante al cielo para intentar destruir la grieta, pero entonces la grieta se enoja. Con nieve cayendo sobre el mundo, la grieta del vacío se teletransporta cerca del jugador y comienza la primera pelea contra un super jefe de este mod. Damas y caballeros, les presento la nueva versión de Noxus, el dios entrópico, el cual en esta actualización recibió un cambio completo, atacando como si fuera una sombra a través de la grieta con sus múltiples brazos y explotando por completo la energía del vacío con portales, proyectiles rojos y espinas gigantes. Pero esto no termina aquí, porque al tener menos del 75% de vida, el superjefe revela su verdadera forma, sacando su cuerpo por la grieta, dejando el nombre de Noxus en el pasado y ahora siendo la encarnación de la muerte, llamándose a sí mismo el avatar del vacío. Con un diseño grotesco y totalmente diferente a todos los jefes vistos en la historia de Terraria. Este jefe es el primer gran reto dentro del mod, con 15 millones de puntos de vida y la ayuda de Solin, la pelea por devolverle la luz al mundo de Terraria se convierte en una pelea por salvar la existencia de esta entidad, usando estrellas moribundas, proyectiles rojos, planetas, manchas del vacío, alteraciones de la gravedad, dimensiones vacías y varios ataques muy locos. El avatar del vacío intenta acabar con nosotros,
Cuando este llega a tener solo un punto de vida, nos teletransporta a una dimensión completamente oscura, una dimensión que parece ser una réplica de la nuestra, pero esta está siendo consumida por la estática del avatar del vacío. Solin, para intentar salvarnos, nos cubre con una esfera de energía, pero no se cubre a sí mismo, y entonces la estática termina cubriendo toda la pantalla. Pero entonces un gran destello ilumina esta dimensión y se revela una silueta de una figura conocida, la cual nos salva. Advertencia: para toda la gente que ya no quiere spoilers y quiere terminar el mod, vayan al fondo del abismo, consigan el Terminus y úsenlo. Pero para la gente que solo quiere saber cómo termina esta historia, cuando la silueta desaparece, somos teletransportados a nuestro mundo junto con Solin, el cual no pudo resistir la estática del avatar del vacío, y en un sacrificio heroico por protegernos, pierde la vida. Con esta victoria de sabor amargo, la grieta desaparece por completo, y volvemos a ver el sol en el mundo de Terraria. Pero casi de inmediato, somos contactados por un ente de otra dimensión, quien nos dice que hemos hecho un buen trabajo, y nos pide encontrar el Terminus para tener nuestra prueba final. Como ya lo dije antes, el Terminus se encuentra en el fondo del abismo, en su cofre más profundo, y al conseguirlo, con un clic derecho seremos llevados a una escalera divina en los cielos, la cual nos pide ascender. Es así como nuestra prueba final comienza, y somos llevados al jardín eterno. En el centro de este jardín se encuentra un manzano con frutos prohibidos, y al acercarnos al manzano, seguido de una presión abrumadora, él aparece. Partiendo la realidad con sus manos y lanzando un grito a toda la existencia, la pelea contra la deidad sin nombre comienza. A este jefe creo que todos lo conocemos demasiado bien, así que no voy a hablar mucho de sus ataques. Lo que sí diré es que nunca lo derrotamos, ya que cuando la deidad tiene solo un punto de vida, se aleja y nos dice que hemos pasado la prueba, para después devolvernos al menú principal del juego. Por esto y otras cosas más, el final del mod es algo confuso, hasta que desbloqueamos el final secreto. En la tienda de campaña donde se queda Solin por toda la partida, hay una librería vacía. Sus libros se consiguen a lo largo de todo el juego, pero ya hay un video de Lewis Phantom que explica cómo conseguirlos todos, por lo que voy a dejar este video en la descripción para toda la gente que quiere conseguir este final. La cuestión es que al conseguirlos todos, el espíritu de Solin podrá aparecer en el jardín eterno, y le podremos hacer varias preguntas. Solin sabía desde el principio que la grieta era el avatar del vacío, y sabía que nosotros seríamos capaces de derrotarlo si él nos ayudaba. Solin vio esta pelea como una forma de demostrarle a la deidad sin nombre que él era un ser digno. Explica que en la pelea contra el avatar del vacío, él se quedó sin energía, y cuando la estática apareció, él solo podía salvar a uno, y decidió salvarnos a nosotros porque la intención de Solin era muy egoísta. Él dice que a pesar de haber perdido la vida, esa fue una de las pocas decisiones correctas que tomó en toda su existencia. Explica que al momento de morir, la deidad sin nombre tomó su espíritu y se lo llevó al jardín eterno sin decir una sola palabra. Él cree que en el momento de su sacrificio, la deidad vio cómo Solin se redimió y decidió perdonarlo. Por último, Solin nos explica que la deidad sin nombre es el creador de todas las cosas en el mundo, que en realidad es un ser benevolente y cálido, que de vez en cuando cuida el jardín eterno. Y como último diálogo le podemos pedir a Solin sentarnos debajo del manzano, y así desbloquear el final definitivo del mod, donde además de poder ver los nombres de todo el equipo que hizo este mod, se puede ver al jugador y Solin descansando, siendo ambos seres dignos ante la deidad sin nombre. Y eso es todo, la quinta edición de Batalla de Mobs sale en 2 semanas. Muchas gracias a Mr. Documento y a El Dave por hacerse miembros del canal. Chao.